En 1 Corintios capítulo 12, verso 28 dice: y aún nos puso Dios, échale cabeza a eso, puso Dios. Dios es el que pone y es el que quita. Dios es el que hace que funcione la iglesia. Y Él puso en la iglesia primeramente, puso apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, ¿qué más? Los que administran y los que tienen don de lenguas. Quiere decir que vamos a hablar sobre uno de los ministerios que hay ahí. En el capítulo 4 de Efesios hay sobre 5 ministerios que siempre se habla, y por lo regular se habla siempre casi sobre el pastor, el ministerio del pastor, y por ahí algunos evangelistas y algunos profetas, y los profetas hoy no son como muy, ¿cómo se llama? Como que uno duda mucho, no son muy creíbles. De pronto los pastores, por lo que siempre están al frente de una congregación, entonces ya es un ministerio. Pero resulta que aquí en 1 Corintios habla de que hay más ministerios. Y hay un ministerio que vamos a mirar hoy, que es ayudas. ¿Cómo se llama? Ayudas. Y cuando habla de ayudas, es de mucho trabajo. ¿Qué hablamos sobre el ministerio de ayudas? ¿Quiénes podrían ser los del ministerio de ayudas? ¿Qué está haciendo usted ahí? Él está prestando un ministerio, porque es que la palabra ministerio es servicio. Lo que pasa es que como la traducción no la hicieron correcta, porque si sería, y aún nos puso Dios, y entre esos el que sirve. Puede servir en sistemas, puede servir dirigiendo, puede servir haciendo aseo, puede servir cuidando a los niños, puede seguir cuidando el parqueadero, pero eso se llama, es un ministerio, y ahí está en la Biblia, ministerio de ayudas. Cuando usted ayuda a una persona a que entre a la iglesia, al templo, y le ubica una silla y todas esas cosas, ese es un trabajo que usted está haciendo de ayuda para la iglesia, que es las personas. Cualquier cosa que usted haga por el beneficio de la iglesia, usted está haciendo un servicio que se llama ayuda, de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es un qué? Ministerio. Bueno, ahora, ¿usted sería capaz de servir en un ministerio donde un pastor, ¿vale? Es un ejemplo que vamos a poner, para los que vinieron pues lo van a coger fácil, se van a quedar calladitos, pero es un ejemplo que puse. Hay un pastor que tenía una congregación muy grande y todo iba bien hasta que uno de sus líderes de la congregación, puede ser el líder de alabanza, ¿sí?, que era muy popular, muy conocido, se rebeló este líder y se llevó el 30% de la congregación. Hizo una división. Y ese señor que hizo esa división, que era líder, así que dejó al pastor con el 70% de la gente y el resto se fue con el líder. Luego, ¿qué hizo el pastor con el restante? Pues siguió, pero dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a poner otra obra. Y se fue para otro lugar a poner otra obra, y allí estableció a una pareja para que empezara una nueva obra. Y esa pareja se torció, pecó, se rebeló y se acabó esa obra. Más adelante algunas lograron rescatar algunos de los que quedaron de esa obra chiquita que se había acabado. ¿Y qué hace el pastor principal al que le habían dividido la iglesia? Pues dijo: no, pues hagamos una cosa, vamos a poner un pastor lleno del Espíritu Santo, una persona hábil, y la vamos a poner, y como ya hay un grupito, pues sacamos unos líderes para empezar a ampliar el trabajo, ¿cierto que sí? Y resulta que cuando estaban haciendo ese trabajo dentro del grupo, del staff, o el grupo de los líderes, de los servidores, del grupo de ayudas de ese otro pastor, que viene a ser como una hijita de la principal, ellos se agarraron a pelear, entre ellos mismos había mucha discusión entre los mismos líderes. Uno de ellos empezó, que era el tesorero, empezó a robarse el dinero, empezaron a descubrir que faltaban dineros, y que quién era ese hombre. Otro de los líderes era muy mal geniado, y fue y cogió a un señor y casi lo mata, y al mismo
pastor donde estaba se rebeló y eso salió diciendo groserías y salió y se fue. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes trabajarían con ese pastor? ¿Quién era ese pastor? Principal es Dios. Se le reveló el diablo que era el líder de alabanza. Dividió la iglesia, la primera iglesia. El problema más complicado y difícil es que las personas que son seguidores que hagan bien el trabajo. ¿Por qué? Porque es que trabajamos con personas que tienen voluntad propia y el trabajo en el Señor es voluntario. Dios nunca coge a alguien y usted tiene que hacerlo. Podría hacerlo, pero Él no quiere eso. Dios quiere que nosotros voluntariamente y con amor sirvamos y honremos su nombre. Para eso nos creó Él. Entonces, cuando nos da la capacidad de decir, uno de los primeros que se levantó y fue el más desleal de eso fue el diablo. Y una vez el hombre se rebeló y quería poner también su trono y y le tocó coger el Señor y echarlo fuera de aquí, ¿no? Luego hizo a Adán y Eva para crear otra generación y ahí también se torcieron. Luego manda a su propio Hijo Jesucristo para que sea el pastor, y de los líderes que tenía ahí, eso es un problema tremendo. ¿Sí se dan cuenta? Y si terminamos diciendo que la mayoría de la congregación del Señor Jesucristo se le fue después de que había como 5,000 hombres sin contar las mujeres, y que un día salieron y largaron todo y dejaron solamente los 12 líderes, uno dice, ¿qué le pasó al líder? No fue líder, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, lo más complicado que hay para poder servir y trabajar en la obra del Señor es el ministerio de ayudas, y es uno de los mejores que hay, porque es que uno siempre se ha fijado en el ministerio que está allá adelante. Sí, es muy bonito estar en la plataforma y es como el que más se muestra, pero uno de los más importantes que hay en la Biblia y que hay en la iglesia es el ministerio de ayudas. Piense qué hubiera hecho el Señor Jesucristo sin las ayudas, sin todas las mujeres que ayudaron, sin todos los que estuvieron al lado de Él. Inclusive hubo hasta gente de afuera que le ayudó al Señor. ¿Qué había hecho el Señor? Es complicado, pero no le puedo hacer nada. Pablo, usted va a encontrar que a Pablo le ayudó muchísima gente, y si a él no le hubieran ayudado, tampoco hubiera podido hacer. Entonces, lo que quiero que podamos entender hoy, que sé que es de Dios, es que todos nosotros tenemos un propósito no preestablecido personal, sino que es el propósito de Dios, y que Dios nos incluyó a nosotros ahí. Todos estamos metidos en esto. Somos un cuerpo y cada uno hace algo. Entonces, hoy lo que vamos a es como a mirar mucho mejor el nivel que le corresponde a uno cuando le toca hacer trabajos que aparentemente son como menos vistosos que el pastor o el que está dirigiendo, o el que se llama el que está exhortando o el que está administrando. Pero sin embargo, que delante de Dios ese ministerio de ayudas está igual que el del pastor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo único grande es, sino que cada uno, Dios nos va a pedir cuentas es de lo que hizo en su trabajo. Entonces a mí me va a pedir cuentas el Señor, decir, usted sí estudió, y usted sí les enseñó bien, y usted qué hizo, eso es una responsabilidad mía, y la suya también es otra. Entonces, cuando a veces no hacemos bien las cosas, le echamos la culpa por lo regular al líder. No me van a decir que no, pero sí es así. Entonces vamos a mirarlo ahora. A veces sí es el líder, a veces sí fallan los líderes, y hoy en día hay mucha falla en el liderazgo, y por eso se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias, y más aparte los seguidores buenos tampoco hay. Y cuando hay un buen líder espiritual, entonces tiene pocos seguidores. Voy a confirmárselo. Hoy en día un buen líder realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene pocos seguidores, no tiene muchos. Nosotros creemos que tiene muchos y no, tiene pocos. ¿Aló? Bueno, entonces como estamos mirando eso tan bueno, ahora sí vamos a meternos un poquito más en el tema, y vamos a hablar en esta tarde sobre alguien que encontró Pablo, y cómo hacer que nosotros dentro de la congregación encontremos esta clase de persona que se llamó Timoteo. Entonces, vamos a buscar allá en el libro de 2 Timoteo capítulo 1, verso 15. Mientras usted lo busca, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos a muchos líderes con una carencia de ayudas.
que se sintieron solos al llevar a cabo la tarea que Dios les dio. ¿Creen ustedes que Moisés se sintió solo? ¿Sabe qué dijo Moisés un día? Dios, ¿usted por qué me ha hecho tanto mal? Esa carga, ¿acaso yo parí, yo di a luz a este pueblo para que usted me ponga semejante trabajo? Pero sabe que si esto continúa así, mejor máteme y se acabó este problema. Para llegar a una persona a decir eso es porque es complicado el trabajo. ¿Aló? Una vez Jeremías, Dios llamó a Jeremías, dijo, yo te he llamado para que seas profeta. Amén, gloria a Dios. No, yo no sirvo, no, si vas a servir todo lo que digas te va a decir, y después yo no esté listo. Pero llegó un momento en que Jeremías dijo, Señor, ¿sabe qué? Tome su credencial, yo me largo, a vos que usted es más bobo que yo, pero ya no más, ya no hay más. Bueno, no lo dijo en esos términos, pero usted lee Jeremías, donde él está rejujuneando, sí, se dice eso. Esa es como una palabra bien criolla, pero ¿cómo podríamos llamarla en una palabra más técnica? Él está mal geniado, él está bravo, él quiere sacar la maleta, él quiere botar la toalla, él quiere dejar el ministerio lejos. Y yo quiero que mire el capítulo 20 de Jeremías, el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. ¿Qué es escarnecido? O sea, la gente habla mal de mí todos los días. Cada cual se burla de mí. Hay un versículo que está por allá en el capítulo 5 que dice, yo soy como un tronco seco al borde de un camino que todo el que pasa le da una patada. Más o menos ese es los términos que él dice. Luego dice, porque cuantas veces hablo y dos voces, o sea, él predica y dice, mire, Dios dijo, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, el problema es predicar. Usted me puso a decir a esa gente que les predicara y me metí en un problema. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en tu nombre. ¿Qué fue lo que dijo? Le entregó la credencial. Ya no hay más. La verdad, búsquese otro, pero yo ya saco la maleta. Luego dice acá, no hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos y traté de sufrirlo. ¿En qué? Eso se llama llamado. O sea, cuando Dios lo llama a uno al servicio, vaya, no lo haga. No lo haga. Si usted se siente bien no sirviendo dentro de la iglesia del Señor, usted no es llamado. Pero si usted ve necesidades en la gente, en los niños, en los sistemas, en cualquier área de la iglesia, y usted dice, no, yo tengo que ayudar, y usted siente necesidad de hacerlo, voy a decirles que he llamado en esta tarde. Hoy vamos a aprender un poquito sobre eso. Porque es que hacen nuestro hermano, y usted cómo Dios lo llamó, no, eso vino un ángel y yo vi una luz radiante. No. Los llamados que Dios hace en este tiempo no son así. No, eso se me presentó una zarza de fuego ardiente y yo oí la voz y eso un temblor y yo sentí un escalofrío. No, hermano, esto no va a suceder. O sea, ¿cómo lo llamó Dios? Eso hoy no lo vamos a hablar porque eso no tiene mucho sentido. Más bien es cómo sé si uno es llamado. ¿Cómo sé que usted es llamado? ¿Y usted cómo sabrá si usted es llamado? ¿No les parece que es bueno? Listo. Entonces, en el Antiguo Testamento hubieron muchos que sintieron ese vacío de ayudas y por eso fue que querían sacar la maleta y mejor morirse. A Jeremías le pasó lo mismo, dijo, ¿sabe qué? Yo también me quiero morir. Él también quería morirse. O sea, es desesperante cuando no hay ayudas. Cuando a los que se les está sirviendo, trabajando, esas personas no le colaboran y no son fáciles. El pueblo de Israel fue el más difícil del mundo. Y avanzaron cuando les llegó la ayuda. ¿Cómo avanzó el Señor Jesucristo? Cuando los discípulos entendieron. ¿Cuándo avanzó el apóstol Pablo? Cuando usted va a encontrar en el capítulo 19 que él hizo una escuela y empezó él a enseñar a la gente. No en predicación, sino sentado enseñándole a la gente. Y duró 2 años en la escuela del hermano Tirano. Y después de 2 años, ahí sí se disparó el evangelio y empezaron a evangelizar y ganaron todo básico. ¿Sí lo han leído el versículo? Vamos a leerlo de Hechos. Cuando usted diga, ¿dónde queda eso? Pregunte. Amén. Para tener una base bíblica bien sólida y para que usted se vaya bien claro. Capítulo 19 del libro de
Hechos de los Apóstoles, el verso 9. No, leamos el 8 y el 9 y luego el 10. 8, 9 y 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Escuchen lo que hizo él. O sea, él fue a predicarles, pero no funcionó. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos. O sea, dijo, no, esto no funciona. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado, ¿qué? Se fue para la escuela. Versículo 10, y así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo? 2 años, o sea que él armó una escuela. Dijo, no, si me pongo a predicar solo acá, esa gente me apedrea mínimo, porque empezaron a maldecir, no tenía que ayudar. Luego se levanta un grupo de personas, estudiantes, y arma la escuela, y dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo hizo Pablo para ganarse toda una nación? ¿Solo? No, porque hubo una gran cantidad de seguidores que le ayudaron a hacer el trabajo. Luego dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Claro, hermanos, viendo el apoyo de toda esa gente, el hombre les animó. No, aquí vamos a hacer lo que Dios nos mandó. Ahora, ¿quién está cumpliendo el propósito de Dios? ¿Pablo? Todos. Pablo está haciendo su trabajo, pero la gente que está ahí está haciendo su trabajo. Y cuando todos hacemos el trabajo, ¿qué va a pasar? Van a haber resultados. Van a haber resultados grandísimos. ¿De quién es a veces, escuchen esto, para poder que las cosas se vean crecer y desarrollar, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Díganme, por favor. Más ayuda. Más ayuda. Amén. No dejar solo al que está en el lugar donde Dios lo puso. Ese es un trabajo que tenemos que hacerlo todos. Cuando algo está fallando, siempre va a ser el líder. ¿No es así? Bueno, hoy también muchos líderes se enfrentan a los mismos retos de la soledad, como la sintió el apóstol Pablo. Todos me dejaron solo, me abandonaron. Gracias a Dios que estuvo conmigo. Moisés sintió eso. La soledad llega a un momento donde Moisés está en medio de 2 millones de personas, está solo, quiere morirse. ¿Por qué sucede eso? Elías, porque se sintió solo y se metió en una cueva y dijo, mejor sabe qué, y se acabó el problema. Lo mismo, porque él sintió que estaba solo. Entonces, ¿el Señor Jesucristo no se sintió solo una vez? ¿Y dónde están sus colaboradores, su apoyo, su staff de ayudas? Venga, ayúdenme los 3, ayúdenme mamá. Escuchen, si Pablo, Juan y Pedro oran, no habían cambiado la historia. Así hubieran orado en el Espíritu. No habían cambiado la historia. Entonces, ¿para qué Jesús los llama a orar con él? Si no van a cambiar la historia, ya era un hecho lo que tenía que suceder. Sencillamente Jesús lo que quería era que ellos estuvieran con él, que lo acompañaran, que lo consolaran. ¿No es eso? Y no estuvieron ni en ese momento, o sea que eso fue soledad. Y la soledad llega a un momento y dice, ¿sabe qué, Señor? Acabemos con esto. Terrible. Pero entonces no es el de la culpa, sino que a veces las ayudas no están. ¿Aló? Bueno, y buscan a veces desesperadamente ayuda para llevar a cabo el ministerio, porque sabe que no se puede solo. Pablo se sintió solo. 2 Timoteo 1:15. Esto es solamente una introducción. ¿Y sabes esto? Que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fileo y Hermógenes. Oiga, 4:16, ahí mismo en 2 Timoteo. 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no se ha tomado en cuenta. Jesús fue abandonado por sus discípulos, Mateo 26:40. O sea, aquí la pregunta es, si usted mira a estos líderes que les estoy mostrando como ejemplo, fueron buenos líderes. Aunque los líderes tengan errores, pero fueron buenos líderes. Moisés tuvo errores, Elías tuvo errores. Bueno, el único que no tuvo errores fue el Señor Jesucristo. Y sin embargo lo dejaron solo. Pero el ministerio de ayudas es supremamente básico, importante, para poder llevar a cabo una gran tarea. Amén.
Bien, ¿qué debe sentir o pensar o cómo debe el Ministerio de Ayudas entender realmente qué es el ministerio? Vamos a mirar esta partecita. Sea fiel en lo poco. Lucas 16, 10 al 12 dice el Señor Jesucristo: ¿qué es ser fiel en lo poco? Hombre, tal vez a veces el trabajo es muy sencillo, pero si el trabajo es sencillo, ¿qué debe de hacer la persona? Ser fiel, sea fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ¿cuál es la prueba que Dios hace para ponerlo en un lugar mucho más amplio y mucho mejor? Dios primero pone a las personas a hacer cosas chiquitas. No es porque Dios lo va a dejar ahí sembrado, sino porque Dios tiene que probar primero su corazón y su lealtad y fidelidad. No es, a veces no es ni la habilidad que una persona tiene, ni el profesionalismo que tiene en algo. Dios ve algo más importante, y es el corazón y la lealtad de una persona. Yo les decía aquel día, ¿por qué Dios escogió entre todo Israel a David? Si sabía que iba a cometer errores, si sabía que iba a adulterar, si sabía que iba a matar a su amigo, si sabía que iba a cometer pecados. Porque David tenía una cuestión, era muy leal a su autoridad, que era Saúl. Y aunque él podía matarlo y Dios permitió que se lo pudiera, dijo: guárdame Jehová de poner la mano, de hablar mal contra ese hombre. Si la está embarrando y Dios quiere hacer algo, que se lo haga, pero yo no. Eso se llama lealtad a prueba de lo que sea. Dios lo que hace eso, por eso es que David es conforme al corazón de Dios. Y usted va a encontrar a Josué. ¿Por qué Dios escogió a Josué? ¿Qué tenía de más? ¿Sabe qué era lo único que tenía Josué? Que era leal a Moisés. Lea la vida de Josué y verá que Josué siempre estuvo al lado de Moisés y lo defendió. Y Moisés les daba el mal genio y lo que sea. Cuando se fue para el monte, ¿qué hizo Josué? Se subió con Moisés. Y Moisés le dijo: ¿qué es de acá? Ya vengo. 40 días. Y cuando volvió Moisés, ¿dónde estaba Josué? Ahí estaba esperando. O sea que Josué dijo: Moisés me dijo que me quedara aquí, y como que no ha vuelto, pero bueno, pero aquí me quedo. Y pasaron 20 días, 30 días, 39 días, y Josué estaba ahí. ¿Qué hace Dios con Josué? Va a ser el sucesor suyo. ¿Y por qué fue Dios escogió a Josué? Por la lealtad. Usted va a encontrar en el Salmo 15, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla mal contra su prójimo, el que no calumnia a su prójimo, o sea, que es leal, el que no admite reproche contra su vecino, el que su dinero no dio a usura. Óigame bien, el que aunque jurando el daño suyo, no por eso cambia. Eso se llama lealtad a prueba de todo. Y eso es lo que hace que Dios saque a una persona de la situación que esté y lo ponga en un lugar de privilegio. Diga lealtad ante todo. Amén. Entonces, muchos de las personas que están en los ministerios de ayudas en muchos lugares, muchas veces algunos ven lo que están haciendo en el presente únicamente como escalón hacia un puesto mejor, hacia un puesto más verde, hacia un prado mejor, al otro lado de la cerca. Dicen: no, listo, yo voy a trabajar aquí, pero ellos están pensando en cómo impulsarse más. Como alguien dijo una vez, dijo: no, es que yo utilicé el pastorado como trampolín para llegar a ser alcalde de Bogotá. Lo dijo públicamente por la televisión, y yo decía: esto es ser uno miserable, de utilizar las cosas de Dios, la popularidad, para utilizar la gente como votos para poder lograr otra cosa. Y hay gente que lo hace, y nosotros no. Si Dios nos puso aquí, yo no estoy pensando que a ver a dónde voy a parar más adelante. No, el Señor dijo: sea fiel ahí donde está, sea leal ahí donde está. Usted quédese ahí. ¿Hasta cuándo? No se preocupe, que si hay que modificarlo y hay que cambiarlo, Él lo va a hacer, y Él lo va a hacer en su momento. Amén. Está bueno eso, ¿verdad? Entonces, Dios está más interesado en nuestra fidelidad con nuestras tareas
muy sencillas que en sí mismo la tarea. Puede ser que la tarea sea supremamente fácil. El Señor no está tan interesado en lo que yo estoy haciendo, sino en lo que estoy sintiendo en mi corazón haciendo la tarea. ¿Qué es lo que Dios está observando en mi corazón? Por ejemplo, si usted está haciendo una tarea o algo, y cuando llega su líder o la autoridad que está sobre usted, si usted empieza a hacerlo mejor y con más habilidad, usted está actuando mal. ¿O no? Claro, porque usted está haciendo algo que no es correcto. Eso se llama hipocresía. Dios sabe que si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Ese es el problema con Dios. Dios dice, no, empecemos por este ladito. Estaba leyendo la historia de un hermano que hoy en día es un maestro casi a nivel mundial, y cuando él empezó en la iglesia, en el ministerio de ayudas, lo pusieron a lavar baños. Y en el momento venía de una iglesia, él era líder. Y cuando llegó, le dijo, pastor, vengo a ofrecerme para servicio. Les voy a contar una historia. Esta semana fui a Rema y yo fui a ofrecerme para servir. No sé dónde me van a poner. Señores, si me van a lavar baños, no se les olvide que van a coger un cajón y lo que tengan allá para hacer. ¿Por qué? Porque es que yo quiero servir. Yo decía, pero yo siempre cuando estaba por ahí en la otra misión, yo quería estar sirviendo, yo siempre estaba metido por allá, ayudando, colaborando. Uno debe caracterizarse por ayudar, por servir. Y fui allá, ya pedí audiencia prácticamente para que hacerlo. Amén, hermano. Esta semana voy a ir. No sé qué me van a hacer. Y usted dirá, ¿también yo? Sí, ¿por qué no? Dígame, ¿por qué no? Si esto es bueno, el servicio es maravilloso. A mí me ha tocado la barba, yo lo he hecho. Mire, cuando teníamos a esas convenciones en el campín, usted sabe quién era el que le tocaba mover muchas veces cantidad de sillas y cuadrarlas y arreglar todo para ponerlos juntos en la platea. ¿Sabe cuántas sillas tocaba mover? 2000 sillas. Eso era para poder bajar sillas 1 hora y media y sude, hermano, para poder cuadrarlas. Y después para poder barrarlas otra vez, levántelas. Y eso sudaba uno. Eso ya aprende uno a botarlas y que se vayan ordenando, hermano. Y yo nunca jamás me quejé. No, tocaba llegar, hermano, ya temprano, los primeros que llegaban allá. Después cuando me metí a trabajar en grabaciones, hermano, el primero que llegaba era uno para instalar y el último que salía éramos nosotros. No sé si el hermano Fernando se acuerda. El último que salía cuando ya estaba uno turuleto para las 12 de la noche a dormir. Y sabía que les tocaba llegar por la mañana a las 5:30, 6 de la mañana. No sé si Kelly se acuerda también. Y dándole, pero parejo. Yo nunca jamás, que Dios sabe que estoy diciendo verdad, nunca me quejé. Nada, eso era contento y feliz porque ahí estaba haciendo las cosas. Amén. Dios, que es bueno, empieza a bendecirlo a uno por otro lado, porque Dios es así. Entonces yo les dejo ejemplo porque qué bueno tener una autoridad moral para decirlo, ¿sí o no? Sí, porque si uno nunca lo ha hecho, entonces ¿qué les voy a decir? No, pero ya lo hice. Ya lo hice. Entonces yo me doy cuenta que Dios es el que se encarga de promocionarlo a uno, pero primero lo prueba ver cómo está uno de corazón. Y cuando se da cuenta que uno sí está dispuesto a servir, el Señor empieza a modificarle sus puestos. Amén. Usted quiere ser la persona a quien quiere servir. O sea que, ¿cómo le dijera? Mateo 7:12, miremoslo más bien. Por ejemplo, ¿cómo quiere que le sirva a usted? O sea, que llegue alguien y que diga, espere, usted se sienta en una mesa y usted, ¿qué aspira del mesero? Hombre, lo primero, que la mesa esté limpia. Yo no sé, pero si usted llega y una mesa sucia y el mesero por allá sentado, hermano, jugando Xbox y la mesa sucia, no llega,